PTC y protector térmico. El PTC va conectado entre el terminal de marcha y el de arranque del compresor, siempre en serie con el terminal de arranque. Es un elemento circular con la apariencia de una moneda, fabricado en material semiconductor. Cuando el PTC circulan electrones a través de él, su temperatura sube rápidamente y en proporción directa con su resistencia eléctrica, sube también la resistencia. Por lo tanto, si hay un aumento de la resistencia eléctrica, el paso de los electrones hacia el devanado de arranque será prácticamente nulo y en consecuencia se va a desactivar el devanado de arranque. Cuando colocamos en funcionamiento un compresor con relé PTC, la desconexión del devanado de arranque se produce en fracciones de segundo. El mismo puede ser verificado de la siguiente forma. Vamos a tomar el PTC, luego vamos a colocar el tester en la escala de ohm y vamos a medir entre sus dos terminales. ¿Sí? La resistencia que debe darnos entre sus dos terminales tiene que ser aproximadamente de 22 ohms. Asegúrense que haga bien contacto con las paredes para poder verlo correctamente. Bien, ahí tenemos la resistencia del PTC. Vamos a pasar al protector térmico. El protector térmico de un refrigerador es un dispositivo cuya única función es proteger al motor dentro del compresor. Si por algún motivo el amperaje que consume el compresor aumenta, la resistencia del protector térmico se calentará y se pondrá el rojo vivo. En ese momento, la lámina bimetal que está en su interior se arqueará en sentido contrario a los platinos y como consecuencia del calor se va a abrir el circuito y va a interrumpir la corriente hacia el motocompresor. En cuanto la lámina se enfríe, volverá a su estado original el bimetálico interior, por lo que los platinos se conectarán nuevamente permitiendo el paso de la corriente. El protector térmico funciona como un fusible de temperatura. El mismo se verifica de la siguiente forma. Vamos a colocar el tester en continuidad y entre el terminal de conexión y el terminal que toca el motocompresor vamos a verificar que tenga continuidad en temperatura ambiente. ¿Sí? Si en temperatura ambiente el protector térmico no está en conexión, es que el protector térmico está dañado. El motocompresor es un dispositivo electromecánico el cual es controlado por la placa principal y este dispositivo es encargado de hacer circular por medio del circuito de refrigeración el gas refrigerante R134A, de acuerdo a los ciclos de refrigeración que están programados en la placa principal. A continuación vamos a ver cómo se mide el motocompresor. Primero vamos a desconectar el equipo de la red eléctrica y luego vamos a desconectar las protecciones. ¿Sí? Y el cableado de tierra. Una vez desconectadas las protecciones y el cableado de tierra, vamos a asegurarnos que ninguno de los pines del motocompresor estén en cortocircuito, tocando la carcasa del compresor y cada uno de los pines del mismo. ¿Sí? Si hubiera cortocircuito, debería marcarnos
cortocircuito 0,0 de resistencia. Luego de medir que no tiene cortocircuito, vamos a ir a la escala de ohms, ¿sí? Y vamos a medir entre cada uno de los bobinados, que tiene que darnos de acuerdo a la tabla mostrada en el slide, ¿sí? Acá tenemos 16,5 ohm, después tenemos 35 ohms en este bobinado, y en los últimos dos medimos y tenemos 51 ohms aproximadamente. De esa forma sabemos que los bobinados están en correctas condiciones. Sensores de temperatura de compartimentos superior, inferior, deshielo y ambiente. Los sensores de temperatura son termistores del tipo NTC. Estos termistores son resistores no lineales cuya resistencia disminuye fuertemente con la temperatura, logrando de esta forma un valor de resistencia óhmica por cada grado de temperatura, el cual es analizado por la placa principal y puede ser medido con un multímetro. A continuación, vamos a ver la tabla para la medición de sensores de temperatura, cuál es la siguiente. Y luego vamos a ver el método para poder medir el sensor de temperatura ambiente. El sensor de temperatura ambiente está en la parte superior de la tapa y podrán acceder a él quitando la tapa cuando quieran remover la bisagra superior. Primero vamos a desconectar el equipo de la red eléctrica, luego vamos a colocar el bulbo en un termómetro junto al sensor de temperatura ambiente. Vamos a colocarlo aquí. Colocamos el bulbo junto al sensor y tenemos la temperatura ambiente. Luego vamos a desconectar el conector CN5, que es este. Tenemos que hacer presión sobre esta traba y vamos a ver en los dos primeros conectores. Empieza con el pin 1 desde aquí y continúa hasta aquí con el pin 10. Bien, vamos a colocar el tester en la escala de ohm, ¿sí? Este tester tiene escala automática, así que vamos a dejarlo ahí. Si no, tenemos que elegir la escala de entre 100 y 200 kilo ohms. Vamos a introducir las puntas del tester para medir la resistencia que estaría midiendo el sensor de temperatura en este momento. Bien, el sensor de temperatura ambiente nos está midiendo 2.35 kilo ohms en este caso, lo cual equivale a aproximadamente 21 grados. Como podemos ver, el bulbo más o menos nos está marcando 20,7 grados. Sensor de temperatura del compartimento superior. El método de medición es el siguiente. Desconectar el equipo de la red eléctrica, colocar el bulbo de un termómetro junto al sensor de temperatura del compartimento superior, ¿sí? Nosotros ya lo colocamos.
y vamos a desconectar de la placa principal el conector número CN5, ¿sí? Con el tester nuevamente en la escala de ohm, en la escala de 200 o 100 kilo ohms, vamos a medir entre los pines 3 y 4, ¿sí? Que son estos dos negros. Vamos a medir la resistencia del sensor. Estamos midiendo, nos da 2,27 kilo ohms, aproximadamente los 21 grados que habíamos visto antes en el sensor anterior. Y ahí tenemos 21,6 grados en el sensor de compartimiento superior. Con el sensor de temperatura del compartimiento inferior vamos a hacer lo mismo. Vamos a cambiar de posición el bulbo del termostato, del termómetro. Vamos a colocarlo en la parte inferior. Vamos a cotejar la temperatura que está tomando el sensor, el bulbo del termómetro, y vamos a verificar mediante su resistencia cuál es el valor que está tomando en este momento. Igual que antes, con el equipo desconectado de la red eléctrica, volvemos a desconectar este conector, pero esta vez vamos a medir sobre el pin 5 y el pin 6. Medimos sobre el pin 5 y el pin 6 y volvemos a obtener 2,37 kilo ohms, que son los 21 grados que teníamos en el sensor. Bien. Luego tenemos el sensor de deshielo del compartimiento superior. Para el sensor de deshielo del compartimiento superior vamos a tener que utilizar la temperatura aproximada, una temperatura aproximada a la que está en el compartimiento, porque no hay acceso al sensor de temperatura de deshielo del compartimiento superior. Es por eso que vamos a dar una tolerancia de error al equipo. Nuevamente, con el equipo desconectado de la red eléctrica, desconectamos el conector CN5 y vamos a medir en esta oportunidad en el pin 7 y el pin 8 del conector. Medimos y nos da 2,29 kilo ohms, que siguen siendo aproximadamente los 21 grados que nosotros estábamos midiendo. Yo el equipo está desconectado hace bastante tiempo, por eso no tiene un frío mayor en los sensores de deshielo. Vamos a pasar a realizar la misma medición, pero para el sensor del compartimiento inferior de deshielo, ¿sí? Que va a ser entre los pines 9 y 10 del conector. Como pueden ver, son los dos grises. Volvemos a medir y nos da 2,36 kilo ohms, que siguen siendo aproximadamente los 21 grados que teníamos antes, ¿sí? Ustedes van a tener más variaciones cuando el equipo haya estado en funcionamiento entre los sensores de los compartimientos y los sensores de deshielo. Válvula de conmutación.
La válvula de conmutación es controlada por la placa principal y su función es direccionar el gas refrigerante de acuerdo a la temperatura seleccionada desde el panel táctil para cada uno de los compartimientos de la cava. La misma cuenta con un circuito como el que se muestra en las imágenes a continuación. Y vamos a ver que el conector de la válvula de conmutación es el conector CN3, que está posicionado en esta parte de la placa. Vamos a hacer unas aclaraciones también. Es importante para la reoperación del sistema hidráulico que presten atención que cada uno de los capilares que tiene la válvula de conmutación tiene una vaina de color negro y una de color rojo, ¿sí? Ahí vemos las dos vainas, ¿sí? La válvula tiene un capilar de entrada y dos de salida. El capilar que corresponde al evaporador del compartimento superior es el que tiene la vaina de color rojo. Y el capilar que corresponde al compartimento inferior, ¿sí?, va a ser el capilar con la vaina de color negra. Esta negra para el inferior, rojo para el superior, ¿sí?, para cuando operemos el sistema hidráulico. A continuación vamos a ver los pasos para verificar el funcionamiento de la válvula. Entonces, en primera instancia, vamos a conectar el equipo a la red eléctrica. Una vez conectado el equipo a la red eléctrica, vamos a observar con el tester, ¿sí?, en la escala de 20 volt de continua o escala de continua en el caso de este tester que tiene autorrango. Vamos a verificar que entre los pines 3 y 4 del conector haya 12 volt de continua. A lo que vamos a prestar atención es a que vamos a tener que medir ambos pines contra el tornillo del triac, que va a ser la masa de nuestro circuito, ¿sí? Entonces, en primera instancia, con cuidado, vamos a observar el conector primero. Ahí lo pueden ver, ¿sí? El pin 3 y 4 va a ser el blanco y el azul. Entonces, en primera instancia vamos a medir sobre el pin 3 y luego sobre el pin 4 que tengamos los 12 volt de continua. Yo ahí estoy tocando el tornillo como masa con el negativo y el positivo sobre el pin 3, que es el conector número color blanco. Ahí vemos que el tester nos marca los 12 volt. Volvemos a medir lo mismo pero sobre el pin 4, que es el azul, y nos da 12 volt nuevamente. Eso significa que nuestra placa de potencia está funcionando correctamente y está entregando la tensión a la válvula de conmutación. Luego de testear que la tensión esté correcta, vamos a desconectar el equipo de la red eléctrica. Vamos a poner el tester en la escala de ohms y vamos a desconectar el conector de la válvula de conmutación. Una vez que lo tenemos, vamos a proceder a medir, como dice nuestro instructivo, primero entre el pin 1, el rojo, y el pin 3, el blanco, ¿sí? Vamos a medir entre el pin 1
y el pin blanco, la resistencia. Ahí la resistencia nos da 66,9 ohms, ¿sí? Nuestro instructivo dice que tienen que estar cercano a los 70 ohms entre estos dos pines. Volvemos a repetir el paso, pero vamos a medir en esta ocasión entre el blanco y el gris. Medimos entre pin blanco y pin gris, o sea el pin 3 y el 5, ¿sí? Y nuevamente nos tiene que dar 70 ohms. Volvemos a repetir el paso, pero esta vez sobre el pin 1, el rojo, y el pin 5, el gris, y nos tiene que dar la suma de las dos resistencias. Por lo tanto, ahí tenemos 133 ohms. ¿Sí? Esto es de la primera válvula, el primer bobinado. Ahora vamos a medir el segundo bobinado. Y tiene que ser primero entre el pin 2, marrón, y el pin 4, azul. Y tenemos que obtener 70 ohms. Volvemos a repetir el mismo paso, pero en esta ocasión entre el azul, el pin 4, y el 6, el pin negro. Aquí debemos tener 70 ohms nuevamente. Y volvemos a hacer el último paso, que es medir entre el pin 2 marrón y el 6, el pin negro, la suma de las dos resistencias de este circuito de la bobina. Una vez medidas todas las bobinas, podemos estar tranquilos de que la válvula está en correcto estado. Placa de interfase. La placa de interfase permite al usuario controlar las funciones de su equipo mediante un panel táctil. ¿Sí? El equipo trae programadas de fábrica unas funciones y uno puede ir seleccionándolas por la placa de interfaz. La misma puede ser verificada de la siguiente forma. Con el equipo conectado a la red eléctrica, ¿sí? Vamos a conectar el equipo. Bien. Y con el tester en la escala de 20 volt de continua, colocamos nuestro tester en 20 volt, ¿sí? Sobre el conector CN3, que es este, vamos a medir primero que la placa de potencia esté suministrando los 12 volts a la placa de interfaz. Por esto que vamos a medir entre el pin 3 y 4, que es el azul y el negro. Y de esta medición tenemos que obtener los 12 volt de continuo. A veces hay que tener unas puntas especiales para poder introducir sin lastimar el conector. Bien, como vemos de la medición tenemos los 12 volt de continua correctamente desde la placa de potencia. Luego, lo que tenemos que hacer, en caso de no tener bien esa tensión y que la placa de interfaz no encienda, lo que debemos hacer es primero desconectar el equipo de la red eléctrica y luego desconectar el conector CN4 de la placa de potencia.
Luego desconectamos la placa de interfaz, después de haberla retirado de la puerta, desconectamos la placa de interfaz y dejamos el conector al aire. Luego de desconectar la placa de interfaz desde el frente, vamos a tomar el conector, ¿sí? Y con el tester en continuidad, ¿sí?, vamos a medir en principio que ninguno de los conectores estén cortos. Por lo tanto, medimos primero el rojo con el verde, con el negro y con el azul. Ninguno presenta corto. Lo mismo hacemos con el verde, con el azul y el negro. Lo mismo vamos a hacer con el azul y el negro, ¿sí?, el verde y el rojo. Ninguno está en corto entre sí. Ahora vamos a pasar a medir la continuidad de los cables. Puede ser individualmente entre la punta de este lado del conector y la punta del otro conector, o vamos a mostrar un método un poco más fácil, que es el siguiente. Vamos a tomar el conector de la placa de interfaz y vamos a realizar un puente primero entre el pin verde y el pin rojo, ¿sí? De esa forma vamos a cerrar el circuito desde esta punta. Luego de hacer el puente entre el cable rojo y verde, vamos a medir la continuidad entre los mismos desde el otro extremo. Ahí podemos observar que hay continuidad, lo que significa que el circuito está cerrado de punta a punta, o sea que el cableado rojo y el verde no tienen problema. A continuación vamos a cambiar el puente al cable azul y negro. Ahora vamos a volver a hacer lo mismo, pero entre el cable azul y el negro. Hacemos el puente y pasamos a medir. Una vez hecho el puente entre el cable azul y negro, vamos a proceder a medir la continuidad entre estos dos cables. Hay que asegurarnos que las puntas estén bien para poder medir correctamente la continuidad de los cables, ¿sí? Ahí vemos nuevamente que el puente que hicimos entre el azul y el negro cerró el circuito en el otro extremo, y desde este lado estamos comprobando que todo el circuito está en correctas condiciones. Luz LED del compartimento superior e inferior. La luz del compartimento superior e inferior son dos placas LED controladas por la placa principal mediante activación y desactivación de su tensión de alimentación. Tenemos dos formas de verificar su funcionamiento. Primero, con el equipo conectado a la red eléctrica, vamos a medir con el tester en la escala de 20 volt de continua que la placa esté suministrando la tensión de alimentación a ambas lámparas LED. Yo previamente activé en la placa de interfaz la luz LED mediante el botón de la luz. Vamos a encender el tester
en tensión continua. Y vamos a medir primero sobre el pin 1 y el pin 2, que corresponden a la luz del compartimiento superior, y vamos a medir que tiene aproximadamente 12 volt de continua, ¿sí? Por lo tanto, la placa estaría dándole bien la tensión. Vamos a repetir la medición, pero con los pines 4 y 5 serían, ¿sí? Porque en el pin 3 no hay nada. Volvemos a repetir la medición sobre los pines 4 y 5 y tenemos que sería la luz del compartimento inferior. Ahí vamos a medir. Tenemos que lograr que entren bien los conectores. Y ahí tenemos los 12 volt de continua, respectivamente, de la luz del compartimento inferior. El segundo método para medirlo es medir esta misma tensión, pero desde el conector y del compartimento interior, ¿sí? Desde el conector donde conectamos la lámpara, como vamos a mostrar a continuación. Una vez removida la placa LED, podemos ver que en el compartimento inferior la luz está encendida, ¿sí? Vamos a probar el compartimento superior desde el conector donde iría nuestra placa LED. Vamos a tocar los dos terminales y vemos que los 12 volt llegan hasta aquí sin problema. Bien, vamos a ver, luego de haber medido, que la placa estaba funcionando correctamente.